Muy buenos días, continuamos en vivo. Yo soy Daniela Valero y le traemos a usted lo más relevante en información hasta el momento. 6 muertos, 94 lesionados y 21 detenidos es el saldo del enfrentamiento ocurrido este domingo en Nochtitlán. Esto lo confirmó el gobierno de Oaxaca en un comunicado conjunto. Los gobiernos federal y local lamentaron los hechos e hicieron un llamado a la gente para que se comprometa a un diálogo responsable dentro del marco de la ley para cesar la violencia. Encabeza el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera el lanzamiento del portal de contrataciones abiertas. Se busca incrementar la transparencia en el proceso de contratación pública con la divulgación de una cantidad sin precedentes de datos, poniendo a la ciudadanía de México a la vanguardia en la materia. El próximo 4 de septiembre se realizará la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo 2017. Quien desee presentar sus propuestas puede descargar el formato en el portal www.iedf.org.mx y entregarlas a más tardar el próximo 6 de julio. El Instituto Electoral local precisó que las 16 delegaciones brindarán asesoría y apoyo técnico a la ciudadanía acerca de la viabilidad física, técnica, financiera y legal de sus propuestas. Del 19 al 25 de junio, la incorporación de viaducto Tlalpan hacia la autopista México-Cuernavaca permanecerá cerrada. Esto debido a los trabajos que se realizarán en la zona. Esto lo informó la Secretaría de Obras. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo de vialidad con 50 agentes de tránsito y 10 patrullas para agilizar la circulación y orientar a los automovilistas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 28 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este lunes en 18 pesos con 97 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 20 centavos. Bien, en información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicará este lunes las transcripciones parciales de las conversaciones telefónicas que tuvo Omar Maiten, el autor de la masacre en el Bar Pulse de Orlando, Florida, con la policía. Esto lo anunció la fiscal general del país, Loretta Lynch. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio o bien a mantenerse en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en este momento en su pantalla. ¿Qué es lo que está